Continuamos en Conexión Cantabria en esta jornada de jueves hablando de la desescalada, de esas fases que se van desarrollando en este periodo de tiempo. Hemos hablado de los centros deportivos y a continuación en este bloque vamos a hacer especial énfasis a la hostelería. La hostelería, un sector que comenzaba en esa fase 1 a abrir esas terrazas, a dar servicio en las terrazas y que el gobierno de Cantabria ha formalizado una reunión bilateral con el ministro de Sanidad para que a partir del lunes se dé inicio a esa fase 2 y que se introduzcan y se adelanten algunas de las medidas de esa fase 3 pues por cumplir las medidas y el avance de casos en Cantabria, el descenso de número de casos e infectados, al ser descendiente, pues favorece que se adelanten esas medidas de fase 3. Vamos a ver esa pieza de hoy. Por otro lado, también en el Consejo de Gobierno se ha valorado esta propuesta de que Cantabria pase a la fase 2, manifestada por el consejero de Sanidad en la tarde de ayer en la reunión bilateral con el ministro de Sanidad. Cantabria ha presentado al Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, todas las credenciales que acreditan que cumplimos con los criterios que marca el Gobierno de España para pasar a esta fase 2. Por tanto, esperamos que a lo largo de este fin de semana conocer la noticia de que finalmente pasemos a esta fase y vayamos consiguiendo ganar conquistas sociales al coronavirus. Dentro de las propuestas que ha planteado el Gobierno de Cantabria y que fueron analizadas en la reunión que se celebró de la Comisión de Desescalada, como saben, se han propuesto algunas medidas que estaban previstas para la fase 3 que sean de aplicación a la fase 2 en Cantabria y que buscan prioritariamente la reactivación económica de sectores como el turismo, el comercio o el consumo. Insisto que hasta el fin de semana no se conocerá la respuesta del Ministerio al planteamiento que ha hecho Cantabria. Pues lo dicho por el vicepresidente, Cantabria reúne condiciones para que se adelanten algunos puntos de esa fase 3 a partir de que se inicie la fase 2 en el próximo lunes a aplicar. Y uno de los sectores que se ve afectado de estas fases de desescalada es el sector de la hostelería. Ángel, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, coméntanos cómo han sido estas dos primeras semanas de fase 1, así a rasgos Bueno, generales. pues mal, lo sabíamos de antemano. Nosotros esto lo venimos diciendo desde el primer momento, de que hasta que no haya movilidad geográfica y que estemos en la fase 3 el negocio no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Pues efectivamente hay algún empresario hostelero que está abriendo, que lo entendemos, pero en la mayoría de los casos domina la salud mental, porque bueno, pues porque están aburridos de estar en casa, porque quieren ver sus negocios limpios, acordes, porque necesitan tener un poquito de contacto con el cliente y demás, pero el negocio no existe, no existe. Es más, me atrevo a decir que hay un porcentaje alto de este porcentaje mínimo que ha abierto, ni empata, que hasta pierde algo de líder. Pero bueno, lo entendemos. La Pero mayor... vamos, venir diciendo, por activa y por pasiva, no podemos poner el altavoz más fuerte, con más volumen, que hasta que no haya movilidad geográfica, el negocio no existe. La mayoría de las plantillas de los establecimientos hosteleros de la región están acogidas a un ERTE temporal, esperando pues algunos de ellos a esa fase 3 en las que ya se permita la apertura de gran parte de esas superficies. En esta fase 2, a partir del próximo lunes, además de atender en las propias terrazas, se permitirá abrir los comedores interiores, pero a un 30% de aforo, y en el caso de las terrazas se habla de un 40%, Ángel, o cómo son, No, o cuáles son esos datos. es un 50 en las terrazas Sí. y había un 30, correcto, en el interior, pero las asociaciones nacionales y las asociaciones de hostelería hemos apretado muchísimo y dentro se ha subido un 40. Bueno, seguimos sin estar satisfechos, porque realmente un 40% del aforo interior, quizás para los días laborables, en la mayoría de los casos es suficiente, pero sabemos que hay unos servicios punta, como es los viernes, los sábados y los domingos, que no es suficiente. Nosotros, vamos a ver, estamos pidiendo, con el altavoz otra vez digo, a todo volumen,
tanto nosotros como las asociaciones nacionales, que aquí lo que cuenta es el distanciamiento. Y la OMS dice que es 1 metro. Si es que no se trata de aforo, se trata del distanciamiento entre las personas. Y hay países como Austria, Dinamarca, Francia, Italia o Suecia que están con 1 metro, con el distanciamiento. O sea, y nosotros, bueno, pues 1 metro, 1,5 metros es suficiente, pero es que 2 metros es una auténtica barbaridad. No nos imaginamos en la fase 3 unos amigos en una barra tomándose algo a 2 metros de distancia uno de otro. En el caso de estos porcentajes, pueden favorecer o ir en contra de los propios hosteleros en función de la dimensión de los establecimientos, porque no podemos hablar de uno que tenga 200 metros cuadrados a uno que tenga 100. Al final, las rentas, los gastos que conlleva esas aperturas son los que son y a algunos pues no les compensa abrir, ¿no? Por eso es la reivindicación de ser más estrictos en cuanto a las medidas y dar un poquitín más de margen para que se pueda trabajar en debidas condiciones y que no generen esas pérdidas, pues por lo que buscan es la reactivación económica y sobre todo intentar aprovechar este tirón del verano pues para salvar, entre comillas, aunque se da por perdido, el ejercicio de 2020, ¿no? Eso es. Mira, nosotros seguimos insistiendo en el distanciamiento. Está más que comprobado que es, bueno, lo primero es la salud, por supuesto, tanto de los trabajadores como de los clientes, pero el distanciamiento es el que mejor criterio que hay, lo estaba diciendo la OMS. Entonces, dejemos que aquel establecimiento que tiene X metros cuadrados dentro de su establecimiento o X metros de terraza, guardando esta norma, que tenga la capacidad que tenga en sus metros cuadrados y no hay más. Con respecto a lo que dices de la temporada turística, bueno, pues nosotros esperemos que a primeros de julio, últimos de junio, que es las fechas que se barajan, en una videoconferencia que hemos tenido otro día con la ministra, tengamos la movilidad territorial casi completa y recuperemos una parte de la facturación del año. Pero sí que es verdad que en nuestra cabeza ahora mismo damos por perdido un 50, un 60% de la facturación. Y lógicamente no podemos decir nada muy concreto porque esto está cambiando constantemente, ¿no? Las noticias, los movimientos y demás. Las reservas para el verano están muy flojitas todavía. Y bueno, vamos a ver cómo se van colocando las cosas y somos capaces de empezar a hacer caja, que buena falta nos hace, que es bueno recordar que cuando queramos empezar vamos a llevar 8 meses sin abrir el cajón. Los 4 meses de invierno, que son durísimos, que todos conocemos como es la hostelería de Cantabria en noviembre, diciembre, enero y febrero, y cuando íbamos a empezar en marzo ya con el primer puente, el puente de San José, pues también se cortó, como bien sabemos, entonces son 4 meses de invierno más 4 meses de parón, 8 meses sin abrir el cajón, ahí es nada. A corto plazo de tiempo, las previsiones son que el turismo que pueda venir a Cantabria, dadas las limitaciones que hay, sea turismo nacional. Cantabria parte de ventaja en ese sentido, pues porque habitualmente es mucho turismo el que viene de toda España a nuestra comunidad autónoma y ese puede ser, entre comillas, algo que juega a nuestro favor, ¿no, Ángel? Sí, sin duda, efectivamente. Bueno, pues somos un destino que no es masificado, somos un destino que sabemos de mucha naturaleza y con lo cual salimos algo beneficiados en todo este desaguisado que nos tocó. Sí que es verdad que hay una cosa en contra y no hay que olvidarla, que el turismo extranjero prácticamente va a ser cero, con lo cual, ¿qué va a pasar? Estos los vasos comunicantes, que destinos como la Costa del Sol, Torremolinos, de Benidorm, la Costa Brava y demás, todos esos hoteles que sus ocupaciones eran altísimas con extranjeros no lo van a tener, con lo cual se van a meter en la parcela nacional y vamos a estar luchando todos por el mismo cliente. Eso es como negativo. Como positivo, pues lo que digo, vamos a ver si prima la naturaleza, el aire fresco, las playas no masificadas y somos capaces de tener una buena ocupación sin bajar mucho los precios con unos buenos precios medios. Ángel, ¿qué te parece la facilidad que están dando algunos municipios para favorecer a los hosteleros en cuanto a esa ampliación de terrazas? Bien, nos parece fenomenal, sin duda, todo lo que sea ayudar nos parece muy bien. Nosotros estamos en contacto con muchos municipios y así lo hemos pedido. Mira, nosotros desde el primer día, o sea, hablo desde que a los 6-8 días aproximadamente desde el 20-25 de marzo, ya pedimos a la Federación Cántabra de Municipios y hemos hablado con Pablo Diestro, su presidente, ya varias veces. Hemos pedido lo mismo a todos los municipios de Cantabria y son 4 cosas concretas. Es no aplazar, cortar el pago de IBI, agua, basuras y terraza y ampliación de terraza.
Bueno, la verdad es que se están consiguiendo muy poquitas cosas, porque también es verdad que los ayuntamientos no tienen ese dinero que en muchos casos ahorrado le tienen libre para poder manejarlo, ¿no? Tienen ese vínculo que Europa, ese gazapo que pone ahí encima, ¿no? Pero nosotros no estamos para nada satisfechos con el tema de aplazar todos esos recibos. Hablamos de cortar. Esas son nuestras reivindicaciones. Y no solamente las reivindicaciones a nivel de ayuntamientos o de gobierno de Cantabria, sino reivindicaciones a nivel nacional, como es los ERTES, como es el tema bancario, o sea, son muchos temas los que estamos tocando, ¿eh? Sí, además yo creo que es una medida que tienen que tener en cuenta porque prácticamente la mitad del año se ve favorecida por esa Semana Santa en la que no ha habido actividad y tienen que ser un poquitín más flexibles y dar esas facilidades. Y a corto plazo de tiempo las previsiones y descensos de turismo en nuestra región pues también van a ser notables y os tienen que favorecer en ese sentido, ser flexibles y estar al día y ayudar a los empresarios, que son los que realmente después ayudan también en parte a mantener la economía y con sus impuestos a contribuir a los gastos del día a día de la ciudadanía y de las administraciones públicas. Pues nada, Ángel, ¿tienes reuniones? ¿Seguís avanzando en esas fases de desescalada, en permanente contacto con diferentes entidades y organismos públicos, pues para hacer y pedir esas demandas por parte de los representados y que desearos que las gestiones sean buenas y que os apoyen? Muy bien, pues nada, pues nosotros seguimos, la verdad, ya incluso yo este lunes he tenido una intervención en el Parlamento de Cantabria, reivindicando muchas de estas cosas, prácticamente todas, y ya digo, nosotros ya desde los primeros 10 días de empezar el estado de alarma ya nos pusimos en marcha con cantidad de acciones, unas a nivel nacional y otras a nivel autonómico y de ayuntamientos. Todo no se consigue, pero sí es verdad que hemos ido dando pasos. Pues sí, así tiene que ser. Pues remando todos en la misma dirección. Ángel, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria. Esta mañana nos hemos desplazado hasta el refugio de Thanos, uno de los establecimientos más conocidos por la ciudadanía. Gran superficie con diferentes espacios de ocio y tiempo libre, además de gastronómicos, y que ahora mismo en esa fase 1 ha tenido que ser limitada la apertura a la terraza. Hemos estado con Manolo, el gerente, le hemos preguntado que cómo han sido estas 2 primeras semanas de desescalada, y van a ser ustedes mismos los que comprueben y sean testigos de sus declaraciones. ¿Cómo han sido estas 2 primeras semanas de apertura en la fase 1 de confinamiento? Bueno, pues hemos empezado despacio, todo ha empezado muy despacio, muy tranquilo, y poco a poco pues vamos trabajando día a día bastante bien. La gente se ha comportado muy bien, manteniendo las medidas de distancia que tenemos asignadas, y de momento pues la gente se ha comportado bastante bien. El refugio de Thanos habitualmente pues tiene mucha actividad, tiene diferentes áreas. Ahora con esta limitación de apertura de terrazas, ¿qué servicios ofrece la empresa? Bueno, pues hemos reducido la carta, damos un 80% de la carta que teníamos anteriormente. Tenemos un código QR para que la gente no tenga que andar tocando las cartas, y el servicio de lo que es la barra y tal, pues lo damos en la cafetería, en la terraza, todo, o sea, lo normal. El refugio abrimos a las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es el horario que tenemos, hemos reducido el horario, y bueno, pues de momento a ver qué expectativas nos dan para el lunes. El lunes dice que podemos abrir dentro del 40% del local. Nosotros no vamos a abrirlo todo, iremos poco a poco, porque creo que es importantísimo ir dando confianza también a los clientes. Los clientes tienen que ir poco a poco, ver que las medidas que están adoptando son las necesarias, porque para un local de dentro es muy poco, un 40%. Nos estamos quejando todos los hosteleros porque es muy poco. Necesitamos como mínimo un 60 o un 80%. Mantener la distancia, pero que nos den alguna facilidad, porque si no podemos trabajar en la barra, ni se puede trabajar los comedores al 50%, al 60%, como mínimo, para guardar esas distancias.
estaríamos abocados, pues no sé, a un suicidio o la hostelería totalmente, porque hay que contar que hay muchos locales que no tienen terrazas. Yo en Torrelavega tengo el Rincón de la Coral que no puedo abrir, porque es imposible, con el 40%. ¿Tenéis ahora mismo a los operarios en ERTE? Sí, están en el ERTE, hemos ido sacando gente del ERTE poco a poco, pues, nosotros vamos incorporando poco a poco a la gente según la necesidad, pero hay que tener muy en cuenta que también eso debemos tener todos en cuenta, que hay que ir dando confianza también a la gente está metida en casa y le cuesta salir, entonces esto tiene que ser poco a poco, ir abriendo los negocios muy despacio, no se puede abrir de golpe y ir calentando motores muy deprisa, ¿no? Hay que ir un poco despacio para que la gente vaya cogiendo confianza y se respeten todas las medidas de seguridad. ¿Tenéis alguna reivindicación, algún llamamiento que hacer para que se adopte algún tipo de medida que no esté contemplada y que veáis a rasgos generales que es necesaria? Es necesario que nos suban el tanto por ciento del interior de los restaurantes, porque hay restaurantes que no tienen terraza, entonces no pueden abrir al público. Es una reivindicación que la estamos haciendo desde el primer día. Es que primero las terrazas eran un 30%, el 30% era prácticamente imposible abrir la terraza. Al 50%, bueno, pues ya ha sido un poco más rentable. Pero claro, que tengan la terraza pequeña, pues prácticamente está abocado a que haya otra ley que la amplíe, porque si no, mientras tanto no podemos abrir. Esto me parece que es importantísimo que la Asociación de Hostelería de Cantabria, en estos momentos tan difíciles, ahora cuando pase a la gobernanza, que es la segunda fase, que me parece que va a ser a partir del lunes, es donde tenemos que hacer un poco de fuerza y pedir que nos aumenten un poco más para poder subsistir, porque si no vamos a estar abocados casi todos al cierre. En las declaraciones de Manolo, gerente de Restaurante El Refugio, piden que se amplíen esos porcentajes de aforo, pues para que esos negocios sean rentables en estas fases de desescalada. Ángel Cuevas, que intervenía anteriormente en Conexión Cantabria, nos hacía avances en qué se está trabajando de cara a favorecer a los hosteleros, y una de las cosas que nos comentaba era que habían tenido algún encuentro también pues, con la Federación Cántabra de Municipios. Casualmente tenemos conexión ahora con Pablo Diestro, es alcalde también de Reocín, presidente de la Federación Cántabra de Municipios. Pablo, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues nada, lo dicho, estamos hablando en este bloque de lo que es la hostelería y estas fases de desescalada, cómo ha sido esa vuelta a la actividad. El municipio de Reocín ha sido claro en el sentido de favorecer a sus hosteleros en cuanto a la ampliación de esas terrazas debido a la limitación de solamente poder trabajar ahí y teniendo en cuenta pues cuál es la situación del país y de todo el mundo en este momento, ¿no, Pablo? Sí, a ver, creíamos que era una cosa básica, de hecho desde la Federación ya lo reivindicamos, ¿no? Que lo del porcentaje referente a la ocupación del año anterior no tenía mucho sentido, como bien dice Ángel Cuevas, que estamos en conversación prácticamente todas las semanas, y se pidió que no se fuera el porcentaje, sino que se garantizara la distancia de seguridad. Y veis, hubo un artículo que sí que lo recogió, y en Reocín pues es lo que hicimos, en la medida de lo posible. Hemos permitido la ampliación de las terrazas a todos los hosteleros, ¿no? El procedimiento es que bueno, se ponen en contacto con nosotros y el aparejador municipal con el propio hostelero pues delimitan la zona que es posible, siempre y cuando por supuesto se garantice la distancia para los viandantes, ¿no? Pero que menos que ya de esta forma, aún así, ¿no? Van a tener que reducir el número de mesas, pero por lo menos por lo que respecta al ayuntamiento, ampliar lo máximo posible y como no podía ser de otro modo bajo nuestro punto de vista, pues este año no liquidarles la tasa de ocupación. La decisión de los municipios que forman parte de la federación, me imagino que haya sido unánime a la hora de favorecer a los hosteleros, ¿no? Ampliación de terrazas sí, y esa no cobra de tasas pues también, ¿no? Como vienen reivindicando. Sí, desde la ejecutiva de la federación por supuesto que sí, lo que pasa que si bien es cierto que luego cada ayuntamiento topa con unos técnicos municipales que pueden ser más o menos sensibles a este respecto, ¿no? Yo en este sentido no he tenido ningún problema con mis técnicos municipales, entienden que es así, igual que en muchos municipios, ¿eh? Probablemente hay alguno que no pueda eximirse totalmente de la tasa de terrazas para este año, ¿no? Me comentaba un compañero de Laredo que igual ahí lo tenían complicado.
Pero bueno, la voluntad de todos, por supuesto, en la vía política es, por supuesto, estar del lado de los hosteleros y al final del lado del empleo y de poquito a poco pues ir volviendo a la normalidad, ¿no? En ese sentido también te digo que Cantabria sí que ha solicitado como medidas concretas, si accedemos a la fase 2, que yo creo que es prácticamente seguro, ¿no?, que vamos a acceder, en tema de hostelería sí que se ha pedido una ampliación importante de los aforos. Por ejemplo, lo que respecta a los de menos de 10.000, una ampliación hasta el 80% y los de menos de 5.000 el 100%. Siempre y cuando se respete la distancia de los 2 metros entre mesas, ¿no? Por lo tanto, nosotros creíamos que igual que se piensa desde que para las terrazas debe de ser así, pues creo que en el interior pues es lo mismo, ¿no? Porque al final el porcentaje respecto del aforo es un valor muy relativo y muy complicado de comprobar. En cambio, la distancia entre mesas, que es lo que tenemos que garantizar, ¿no?, para evitar el contagio, que para esto son estas medidas que están tomando, ¿no?, pues creíamos que tiene que ir en el mismo sentido. Sí, porque al final esos porcentajes se ven ligados a la distancia y a la dimensión de esos locales y sin embargo si se hace por medición y distancia pues se pueda contemplar pues alguna que otra mesa más a favor de los hosteleros y ya sabemos que una mesa en hostelería pues ayuda bastante. El municipio de Reocín, ahora vamos a hablar como alcalde de Reocín, cómo se ha adaptado y qué medidas se han ejecutado de cara a este COVID-19, una crisis sanitaria pues que ha sido tocada por toda la sociedad y todo el mundo. A nivel municipal, ¿cómo habéis trabajado y qué avances y qué medidas estáis adoptando? Sí, bueno, en lo referente a garantizar la desinfección de zonas, pues además de la desinfección que realiza el Gobierno de Cantabria de forma periódica, a nivel municipal también la estamos realizando para reforzar. Y luego, pues sobre todo se ha prestado especial atención a las familias más vulnerables, a los niños, sobre todo con el tema del reparto de libros y de las comidas del comedor infantil. Y luego medidas ya directas de apoyo a las familias y a las empresas. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Hemos tenido, fue la semana pasada o hace 10 días, una reunión con todos los portavoces de todos los grupos porque queremos que sea unas medidas que salgan del consenso, ¿no? Ahora no tiene sentido y desde nuestro punto de vista colgarnos las medallas y no medallas. Creo que es una cosa en la que tenemos que salir todos juntos y queremos que las medidas que adopte el Pleno del Ayuntamiento de Reocín sean consensuadas con todos los grupos. Y entonces estamos trabajando en unas medidas que van a ir encaminadas a los empresarios y pequeñas empresas y autónomos, quería decir, que hayan tenido, pues que hayan sufrido el cierre o que hayan reducido considerablemente sus ingresos, y por otro lado también estamos trabajando en ayudas directas a familias que han estado en ERTE, que siguen en ERTE muchas de ellas y otras que por desgracia pues han perdido su puesto de trabajo, ¿no? Pues nada, Pablo, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria, a seguir trabajando por y para los vecinos, también como presidente de la Federación de Municipios, pues a seguir arrimando esos codos con los diferentes municipios y trabajando en decisiones comunes que favorezcan esa recuperación económica que se necesita y sobre todo también importantísimo velar por la salud de la ciudadanía, que como ya comentábamos antes ya parece que están las vacunas ahí a la vuelta de la esquina, pero hay que ser precavidos, seguir manteniendo esos protocolos de seguridad y de sanidad pues para evitar más contagios y llegar todos a ese punto en el que ya pues se erradique de alguna forma esta pandemia, ¿no? Eso tenemos que pelear todos juntos, sí. Y sobre todo es eso, muy importante, que no demos ni un paso atrás, que todos a partir de ahora ya sean hacia adelante y cuanto antes poder volver a la normalidad. Muchas gracias. Pues nada, Pablo, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria. Seguimos con más cosas en esta sección de hostelería. Estuvimos también en otro de los establecimientos del barrio de Nueva Ciudad, otro bar que prestaba servicio en terraza, y hemos hablado con el propietario y estas son sus impresiones. Bueno, la gente sale, la gente mayor menos, con un poco de miedo, la gente trata de mantener las normas establecidas. Es difícil porque varían a menudo, pero bueno, creo que en general la gente se está comportando muy bien, muy bien. El tiempo también os ha favorecido, ¿no? Sí, bueno, esta semana gracias a Dios nos acompaña el tiempo, la anterior hizo bastante malo. Mientras haga buen tiempo, la gente está deseando salir. ¿Cómo os habéis tenido que adaptar o qué medidas acoger para poder abrir?
Bueno, eso es un poquitín más complicado. Vamos a decir que hemos abierto como hemos podido, respetando a los clientes a nosotros y bueno, los empleados en ERTE y todo eso, pero bueno, eso sería otro tema. Y vamos a seguir hablando pues, de la ampliación de esas terrazas. Y es que hace unas semanas saltaba a la polémica una decisión por parte de la Asociación de Vecinos Pombo Cañadío Ensanche, en la que se hacía pública que se oponían a la ampliación de las terrazas. Estamos hablando con Ana Gómez, que es la vicepresidenta de dicha asociación. Ana, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal el confinamiento y estos procesos de desescalada? Antes de hablar de lo que realmente nos importa. Bien, bien. Como vecinos, pues sí, muy tranquilos, porque sin ruido, sin suciedad en las calles y muy tranquilos y muy bien, sin agresión de ningún tipo, porque tampoco ha habido tráfico, entonces la agresión acústica, pues por 2 vías no nos ha llegado. Ana Gómez es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Pombo Cañadío Ensanche. Como decíamos, hace unas semanas hacíais un comunicado en el que os oponíais a la ampliación de terrazas. No os oponéis a la actividad de los hosteleros, sino os oponéis a esa ampliación de terrazas por motivos de seguridad, ¿no? Y de salud pública. Sí, a ver, nosotros no es que nos opongamos nosotros como asociación. En realidad nosotros ya hace mucho tiempo que venimos en lucha contra el abuso de ocupación de espacio público por muchas actividades hosteleras y de otro tipo auspiciadas por el Ayuntamiento de Santander. Hablo en nuestro caso de la ciudad y de nuestro barrio, que es en el centro de la ciudad. Eso hace mucho tiempo que lo venimos notando. Aceras muy estrechas, la gente no puede pasar, es muy difícil circular. Eso por un lado. Por otro, no es que nosotros manifestemos que nos opongamos. Lógicamente no nos podemos oponer a una actividad comercial en absoluto que lleva toda la vida. Es al abuso de espacio público y a la agresión acústica que se ocasiona como consecuencia de una actividad de muchas horas hasta horas tardías. Pero no es que nosotros no queramos eso aquí en Santander. El abuso, lógicamente, no lo quiere nadie. No es eso, sino que es que hay muchas asociaciones en España que están haciendo lo mismo en sus localidades y frente a sus ayuntamientos. Y 2, la Federación de Asociaciones de Vecinos contra el Ruido, en la que están federadas muchísimas asociaciones de distintas localidades de España, capitales de provincia o no, y a la que nosotros pertenecemos, pues esta federación hace muy pocos días ha presentado una denuncia ante el Gobierno de España. No es una denuncia formal todavía, pero es una manifestación muy firme ante el Gobierno de España y ante todos los ayuntamientos a los que pertenecen las asociaciones federadas. Entre ellas está Santander y, por lo tanto, tengo entendido que aquí ya se ha presentado también el Ayuntamiento de la capital de Cantabria. En este sentido, en el sentido de que no se puede ocupar demasiado espacio público. 2, hay una sentencia de hace más de un año del Tribunal Supremo que prohíbe la ubicación de mobiliario de terraza al lado de las fachadas. Y otro aspecto es que ahora mismo, con el problema de sanidad que tenemos, la distancia entre los que circulan por las vías urbanas tiene que ser mayor. No solo entre los peatones, que tiene que haber 2 metros, sino que si hay un ciclista en una vía pues, adyacente a una acera o a un paseo, o hay un deportista, tienen que ser, yo he oído que 6 metros, en todo caso tienen que ser bastante más de 2 metros por el sudor y por el vaho y por la velocidad. Es decir, los peatones y los ciclistas tenemos que tener prioridad bien delimitada, por supuesto los ciclistas por su lado, y tiene que mermarse espacio al coche pero nunca al peatón, y sobre todo ahora. Y no tiene que ser una medida por la circunstancia que vivimos en estos meses y este año. Tiene que ser una medida a largo plazo pensando en la ausencia de contaminación, en la salud pública y en las enfermedades que se curan o las muertes que se pueden prevenir por un medio ambiente sano y por una salud vigilante frente al bienestar de los ciudadanos. Imagino que este comunicado, parte de esos hosteleros que comercializan y trabajan en la zona, pues no les haya parecido, pues no estén a favor de ello. ¿Habéis tenido la ocasión de reuniros con algún colectivo o representante de ellos para transmitirles cuál es vuestra postura? A
ver, nuestra postura la sabemos y nosotros no vamos en contra de ningún negocio de hostelería, nunca lo hemos hecho, no vamos en esa línea. Los negocios de hostelería tendrán que tener su legítimo derecho a ocupar el espacio que tengan permitido por ley y a disponer de su local y su negocio, en absoluto. Nosotros lo que pretendemos es que se cumpla la legislación. La legislación europea y la legislación nacional contra el ruido y la legislación de una salud pública que está recogida en la Constitución de agresión contra el ruido o de libertad de circular en el espacio que es nuestro y que está demasiado copado por la actividad hostelera. No hay ningún problema para que el espacio público, que es bastante amplio en todas unas ciudades o localidades, pues que lo que esté delimitado sea para actividad hostelera y las horas que se determine por parte de la ley, y nosotros tengamos nuestros derechos. No tenemos por qué en ningún caso decirle a ningún hostelero que ponga negocio, que lo quite. Es que no es nuestra labor ni lo pretendemos. Él tiene que tener su negocio con sus derechos y sus limitaciones, lo mismo que nosotros. Nosotros nos referimos siempre a la ley que está vigente, a las ordenanzas municipales y a la autoridad que es garante de que esas leyes y esa normativa se cumplan. Hay una autoridad garante que es la municipal, que es la que tiene potestad para determinar qué leyes se deben cumplir, cómo se deben cumplir y cómo sancionar. El defensor del pueblo nos ha dado la razón 3 veces frente al ayuntamiento por la dejadez en sanciones por exceso, que no solo son terrazas, que es orinar, que es escupir, que es arrojar colillas, que es dejarnos las aceras sucias. Hay muchas razones para que nos moleste, y no es que nos moleste siempre la hostelería. Es uno de los factores, pero nos molesta el que excede lo que está permitido la ley. El que no lo hace, pues estupendo, no hay más. Me imagino que hayáis hecho traslado de este comunicado e incluso el ayuntamiento ya tenga conocimiento de este comunicado. ¿Habréis tenido ocasión de reuniros con ellos? Y todos los grupos políticos tienen noticia de todo cuanto hacemos. Nosotros hemos participado, cuando hace 3 años hicimos un estudio muy detallado que se puede consultar en nuestro blog, en el blog de Sánchez Santander, el estudio muy detallado sobre las necesidades de la ciudad en muchos aspectos, iba muy avanzado hacia una ciudad del siglo XXI, que es lo que está pretendiendo ahora el Ministerio de Medio Ambiente y toda la Unión Europea, y no ha mejorado nada. Hemos presentado un decálogo con la campaña electoral del año pasado a todas las fuerzas políticas, a todas, la oposición de ahora y los que ahora están gobernando, a la opinión pública, a todos los medios. En lo que va de legislatura no ha mejorado nada y seguimos luchando, y por eso nos hemos federado con el resto de España, porque esto hay que conseguirlo, que es salud pública, que es bienestar de los ciudadanos, que somos contribuyentes. ¿Y en el ayuntamiento qué os dicen? Nada. Bueno, pues nada. Un grupo de la oposición nos llama, nos habla con nosotros, lo que es el equipo de gobierno, nada. Bueno, pues ahí queda esa reivindicación, ese comunicado, en el que se han hecho eco pues muchos medios de comunicación, y que pues los vecinos piden su parte, y los hosteleros pues también demandan esa ampliación de terrazas pues para tener cuantos menos perjuicios posible. Vosotros al final lo que pedís es que se cumplan las leyes, nada más y nada menos. Por supuesto. Vale. Pues nada, Ana, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria, y nosotros nos vamos a publicidad, no sin antes adelantarles que está con nosotros ya el coordinador de Cruz Roja en Torrelavega para hablar de lo que es la apertura de las playas. Vamos a hablar también con diferentes municipios de cara a esas fases que vienen a días posteriores, para que la gente ya pueda disfrutar de esos baños de verano.